tal amigos YouTube, Internet? Bienvenidos a mi canal TV. El día de hoy continuamos con la serie de videos que serán un pequeño paréntesis antes de escuchar el disco Error. Hoy vamos a hablar del primero de los tres instrumentos que conforman el Power Trio. Vamos a comenzar con la base, the bass, y vamos a comenzar con el bajo que toca Alejandra Villarreal, la más pequeña de las hermanas. Ellas mismas han dicho en algunas entrevistas que el bajo es uno de los instrumentos más importantes en una banda y según palabras de ellas, ese es el instrumento más importante de The Warning. Primero que nada, decirles que Alejandra toca el bajo desde que tenía 8 años, parece. Ella comenzó también con clases de piano, pero al escoger un instrumento, pues escogió el bajo. Ella ha tocado bajos Fender Mustang, creo que fue su primer bajo. Es uno que es de escala más pequeña, porque ella estaba muy pequeña para un bajo de escala normal. Y luego, desde que conoció los bajos Spector, se cambió y solo toca con bajos Spector. De hecho, ella es una artista Spector. Tiene un bajo que es Signature. Es un bajo que se llama Ales Inferno. Es un diseño que al parecer ella ayudó a hacerlo y pues tiene las especificaciones, es construido específicamente para ella. Una de las cosas que también hemos dicho es la forma de tocar el bajo de Alejandra, que es con los dedos. Pero eso no quita que también utilice la púa. En algunas canciones ella utiliza la púa y los dedos en la misma canción. En algunas solo utiliza la púa y en otras, la mayoría, utiliza solo los dedos. Eso le da un sonido diferente a la canción. Ella dice que cuando utiliza la púa, ella se siente más a tiempo y se escucha como más poderoso en ese momento el bajo. Ella tiene también un video en donde nos da un paseo sobre los instrumentos que ella utiliza y todo su equipo. No utiliza mucho equipo realmente. Utiliza su bajo, un preamp, tiene un pedal de distorsión que utiliza en algunas canciones, pero no más. Un afinador y no mucho más. Es bastante simple su setup y aunque sea bastante simple, es todo lo que ella necesita. Actualmente, yo creo que es en Ritual y en Ego también, no estoy seguro. Ella utiliza un pedal para hacer como una distorsión, no sé cómo se llama. Voy a averiguar cómo se llama y lo voy a poner por aquí en alguna imagen. Pero lo utiliza en algún momento de la canción. El bajo en The Warning, como digo, es muy importante. Es literalmente la base junto con la batería, ¿sí? Son la base rítmica de The Warning. Y en estos dos instrumentos es donde se construye la canción. Como hemos visto, lo puse en el video pasado, algunas de las canciones de The Warning ponen muy de frente el bajo. Incluso hay canciones en donde Dani ni siquiera toca la guitarra y está sonando bajo y batería. Y se escucha increíble. Ellas han sabido dominar bastante esa sección rítmica. Se llevan tan bien. Si ven en los conciertos, hay mucha comunicación entre Paulina y Alejandra. Y no solo musicalmente, sino que también a veces se hablan. Si ven en algunos conciertos, vamos a ver acá algunos ejemplos de cómo ellas, pues, ya sea que Dani esté haciendo un solo o que simplemente Alejandra se acerque a Paulina y comienzan
hablar, ¿no? O mirarse, darse indicaciones dentro del escenario. Es algo que, siendo hermanas, se hace más fácil, me imagino, ¿no? Ellas tienen esa magia de hermanas, ¿no? Ellas lo dicen en alguna entrevista también, sibling magic, que hace que a lo mejor ni siquiera se hablen, pero solo al ver o hacer una seña ya saben. En el concierto del Pepsi Center hay una parte en Dull Knives, no, es en Dust to Dust, en donde se ve a Alejandra y a Daniela, y Alejandra le dice a Dani que se vayan al frente. A lo mejor eso ya lo tenían planeado, pero a lo mejor a Dani se le estaba olvidando y Alejandra pues se lo recuerda. Esa es otra cosa que es muy característico, que Alejandra es al parecer la que lleva el control en los conciertos. Ella creo que es la que se sabe muy bien el set list, qué entonaciones se utilizan, qué instrumento tocar. Por ejemplo, a Daniela, que ella es la que constantemente cambia de guitarra. Incluso en un concierto en Canadá, creo que fue en Toronto, ella sabía qué guitarra tenía que usar Daniela en la siguiente canción antes de que Daniela la cambiara. Es eso el dominio que tiene Alejandra y la sección del bajo dentro de la música de The Warning. Entonces yo los invito a que la próxima vez que escuchen alguna canción de The Warning, yo sé que muchos lo han hecho, pero a todos aquellos que están viniendo por primera vez al canal, les invito a que escuchen una canción de The Warning poniéndole mucha atención al bajo. Hay ciertas canciones que tienen ese bajo muy muy pronunciado y que sobresale. Por ejemplo, la clásica Dust to Dust, esa línea de bajo la construyó Alejandra cuando tenía, vamos a ver, en el 2017 creo que fue que la hicieron. Imagínense, Daniela tenía 17, Paulina 15 y 13 años, probablemente menos, tenía Alejandra cuando hizo esa línea de bajo. Muy buena introducción para el bajo en The Warning. Luego hay diferentes otras canciones, por ejemplo, en Show Me the Light hay una parte también en donde el bajo a lo mejor es muy sutil, pero está muy presente. Otra canción que pueden ver, en Keep Me Fed hicieron varias así. Por ejemplo, More tiene partes en donde solo se escucha el bajo. Satisfied es otra que también es así. Apologize. Yo los invito a que escuchen la línea de bajo de Apologize. Ahí es muy difícil. Se oye que es muy difícil. Y vean tocar a Alejandra esa línea de bajo. Apologize. Tiene unas cosas muy interesantes. Escuchen muy bien la línea de bajo de Apologize. Verán que no sé, si llegásemos a quitársela, la canción quedaría sin alma, ¿no? Es algo. En Queen of the Murder Scene, el bajo, aparte de Dust to Dust, está como muy mezclado en todas las canciones, que es lo que le da el poder, creo yo, al álbum. No sobresale de más el bajo, como digo, haciendo la excepción de Dust to Dust, pero hace que todas las canciones tengan como ese hilo conductor. Para mí, el bajo es el hilo conductor de todas las canciones de Queen of the Murder Scene. Si tuviéramos que subrayar, digamos, este álbum conceptual, el concepto estaría subrayado por el bajo. Es a mi parecer lo que es. Y actualmente vemos, por ejemplo, en Ego, cómo el bajo tiene mucho poder. O sea, está muy pesado, ¿no? Es por eso también que Alejandra usa bajos de 5 cuerdas. Ella misma dice que
no usaría un bajo de 6 porque no usaría las últimas dos. Si de hecho, dice, ahora que utiliza el de 5, utiliza más las de arriba. Las más agudas casi no las utiliza más las graves, y eso se nota porque las cuerdas graves son las que le dan el poder adicional a ciertas canciones, ¿no? En Ego, como digo, se escucha algo tan pesado. Ritual, no digamos, utiliza también ese pedal de expresión para meter algún efecto, pero también se escucha muy pesado. Cosa que ya venía pasando desde Keep Me Fed. Una de las canciones que más me gustan a mí de Keep Me Fed es Sharks. Sharks tiene un bajo súper pesado. Es algo que caracteriza mucho a esa canción. Yo desde que la escuché me encantó Sharks. Me traía a la mente Points of Authority de Linkin Park. Si pueden escuchar las dos, verán que tienen como un arranque parecido y muy bueno, ¿no? El riff que hace también Daniela con la guitarra son muy parecidos, y eso me encantó desde la primera vez que escuché Sharks. Y bien, como digo, el bajo es muy importante en The Warning, muy importante. Al ser un power trio, no solo va haciendo la base, sino que también va haciendo algún cierto tipo de melodía que va llenando más los espacios vacíos, digámoslo así. Otra canción que podemos escuchar es Amour, en donde también el bajo tiene mucha importancia. Se le da mucha importancia al bajo en The Warning. O sea, cualquier canción que escuchen, escúchenla ahora poniéndole atención sobre todo al bajo, y van a descubrir un montón de cosas. Es por eso que también yo los invito a que, si bien es cierto, los en vivo de The Warning son una maravilla, lo que hacen en el estudio tiene mucho que ofrecer. Yo invito a, si vienen gente nueva, que escuchen los discos de estudio, porque tienen el punto exacto de dónde van los instrumentos. La mezcla, ¿no? Está muy bien hecha, y en las canciones de estudio se nota muy bien cómo es que el bajo se junta con la batería para crear una atmósfera en donde la guitarra va paseando, ¿no? La voz de Dani y las armonías que hacen las tres. Pero el bajo es esa parte vital que tiene cada una de las canciones de The Warning. Incluso hay canciones en que no utilizan percusión y no puede faltar el bajo. Crimson Queen, por ejemplo. Ahí podemos ver cómo la guitarra cómo la guitarra introduce la canción para que luego el bajo ahí entre ya para completarla, ¿no? Luego las armonías, que eso es otra parte, ¿no? Ese es, digamos que es el cuarto instrumento que tiene The Warning, pero eso lo vamos a ver al final. En este video pues nos dedicábamos a Alejandra, el bajo, que es muy importante. Nuevamente los invito a escuchar a cualquiera de las canciones de The Warning, especialmente las que les recomendé, poniéndole atención al bajo. Verán cómo cambia un poco el sentido que teníamos de la canción. A lo mejor una canción que no te ha gustado mucho, escucha el bajo y verás cómo se convierte en una de tus favoritas. Bien, por hoy vamos a terminar sin antes decirles que no dejen de compartir este video. Como siempre les digo, no es obligación ni es tan importante que le den like, que se suscriban. Lo más importante es que puedan compartir con otros este material si creen que aporta algo para nuevas personas que quieran descubrir
The Warning. Y ya saben lo que siempre les digo. Siempre es un buen día para compartir con alguien la música de The Warning. Saludos.